Bienvenidas, bienvenidos como siempre, como todas las semanas, a nuestro espacio Con Tres Puntos. José Gregorio Yepes, director de Contrapunto.com, esta servidora Vanessa Davis. Vamos a conversar con Rafael Curvelo. Rafael Curvelo es secretario ejecutivo de Alternativa 1. Está participando, bienvenido Rafael, como dentro de los sectores políticos que están intentando organizar al país para activar un referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro, pero no es el único tema de la agenda política venezolana. Gracias por acompañarnos, Rafael. Gracias, Vanessa. Gracias, Vanessa, por la invitación. José Gregorio. Gracias. Empecemos con algo que ha planteado Nicolás Maduro sobre la presencia de Noruega, negociaciones. ¿Negociaciones para qué? ¿Y negociaciones entre quiénes? Sí, yo creo que la última premisa es importante, negociaciones entre quiénes. Yo creo que tiene que ser entre todos los sectores políticos del país. Si no logramos sentar a los diferentes factores, no importa los epítetos, como queramos denominarlo, no vamos a lograr nada. No puede convertirse esto en una conversación entre cogollos del G4 y el gobierno. Tiene que ser lo más amplio posible. Incluso llamar a gente del chavismo disidente, tipo el Partido Comunista. Tenemos que buscar maneras de escucharnos entre todos, reconocernos y además tratar de buscar una solución a la crisis entre todas las personas que están... ¿Negociación para qué entonces, Rafael? La negociación tiene que ser para resolver la crisis en primer lugar. Yo creo no que es para elecciones presidenciales. No debería ser para elecciones presidenciales, porque es que hay que pensar también en las prioridades del venezolano. Hoy los sectores políticos estamos muy activos, muy pendientes sobre el tema electoral, pero la gente está pendiente de su vida diaria, del día a día. El tema de las vacunas, tiene que buscarse una resolución a ese problema. No puede ser que las vacunas se estén administrando a través del carnet de la patria o a través de sistemas que no son del todo transparentes. Tiene que darse un mecanismo de vacunación efectivo y que además vaya dirigido a todos los venezolanos sin ningún distingo, entendiendo también las prioridades, el sector salud, hoy los Entonces, educadores. Vacunación es un tema. Vacunación tiene que ser un tema. De esa negociación con Noruega, debería estar ahí, obviamente, de mediador. ¿Qué otra cosa incluiría? Porque hay gente que diría, sí, las presidenciales son el tema. Las presidenciales son el tema, obviamente, cada quien tiene su prioridad, pero yo creo que también hay que hablar del tema económico. Lo último que mostró en COVID hace un año era que el país, prácticamente el 100% de la población venezolana tiene pobreza de alguna manera. Yo creo que ese tema tiene que resolverse. Hoy el venezolano no puede subsistir con un salario de menos de $2 al mes. Tenemos que buscar maneras de mejorar la calidad de vida de los venezolanos, tratar que la ayuda humanitaria llegue de forma efectiva a través de alimentos, a través de medicinas, resolver el tema por lo menos de los pensionados y jubilados que se han quedado solos en el país porque sus familias se fueron y están, reciben la atención de afuera. Si Rafael Curvelo pudiese presentar una agenda, esta es la agenda que debería ser discutida con la mediación de Noruega, ¿cuáles serían los puntos? Vacuna es uno. Vacuna es uno. El tema económico tiene que ser el otro. Y el tema social tiene que darse también. Sobre todo a nivel de servicios públicos. Es impresionante y hoy lo viví. Estar en el metro de Caracas y pararse, y que el tren se pare por una falla eléctrica es impresionante. Pero esto significa recursos. Recursos también. ¿Cómo vienen esos recursos con la discusión sobre la legitimidad política? Ese tema, a veces entramos en un tema de discusión que si es legítimo o no. Terminamos sin una resolución y prácticamente en una discusión, como dicen, del sexo de los ángeles, de forma bizantina. Tenemos que entender que hay un hecho político que es que Nicolás Maduro está gobernando y él es el que tiene que tomar las riendas del país realmente. Que hay un sector que todavía está reconocido por algunos países. Según el último reporte de Wall, hablan de 6 países que reconocen a Guaidó. Bueno, Guaidó, que tiene una serie de recursos, tiene que liberarlos, llegar a un acuerdo, un entendimiento por el bien del país. No Pero, Rafael, eso está distrayendo la discusión que a la gente le interesa, lo acabas de decir. Pero el tema político, insisto, tiene que generar una salida, por un lado la negociación y por el otro lado lo electoral, y parece que todo está mezclado. Claro, todo está mezclado, pero todo tiene una relación. Lo que no podemos es mezclarlo en un maremango que no termine llevando a nada. En ese sentido el gobierno saca provecho porque le distrae a la oposición. Claro, y la oposición entonces pelea por el tema electoral, por los puestos, por las candidaturas, no se llega a un consenso y se olvida del tema importante de la población, y por eso es que la ciudadanía hoy está alejada del mundo político, lo que llama el padre Alfredo Infante la desafección de la política, que no es antipolítica, que es sencillamente entender la política, pero no me involucro, la dejo a un lado. Y lo que tiene que darse
que es importante el tema electoral, y con esto no quiero disminuir el tema electoral, tiene que darse una agenda electoral importante. Yo creo que la mediación de Noruega pudiera servir a lo que ocurrió en el 2003-2004, como en el 2003-2004, como ocurrió con el Centro Carter y la OEA, en el cual se establecieron un mecanismo que era el revocatorio para resolver en aquel momento una crisis puntual, sobre todo política. Ahora tiene que darse no solo una crisis social y económica, también una crisis política a través de un mecanismo electoral importante. Es decir, Pero la las negociación partes- de Noruega, perdón, sobre Sí, sí. la negociación de Noruega podría ayudar entonces a sentar las bases para el revocatorio. Pudiera ayudar a sentar las bases si es que las partes están de acuerdo con el revocatorio. Recordemos que la iniciativa del revocatorio la hace un grupo de ciudadanos, políticos independientes, pero no tiene el aval todavía ni de Juan Guaidó, y el propio gobierno tampoco se ha pronunciado, cosa que llama poderosamente la atención. Porque Pero además, el gobierno no va a hacer un revocatorio, No, ni lo va a no, promover. pero Pero tampoco ha hecho pronunciamientos. Si lo rechazo, Mira, lo acepto, no ha lo dicho evalúo, no ha dicho nada. Y además, y quiero poner esto sobre el tapete, que creo que tiene que ser un debate. El gobierno tiene que definir a través del Tribunal Supremo de Justicia, como ellos quieran relacionarlo, es en qué momento comienza la mitad de periodo de Maduro. Porque Rafael Curvelo ha Ah. puesto ese tema sobre la mesa. ¿Cuándo comenzó a gobernar Nicolás Maduro? eso es una pregunta que se tiene que dilucidar en estos momentos. ¿Por qué? ¿Por qué? Maduro se juramentó el 24 de mayo del 2018 ante la Asamblea Nacional Constituyente. Legal, no legal, es un hecho político que Maduro hizo está allí. está ahí una juramentación, pero después el 10 de enero del 2019 tomó posesión ante el Tribunal Supremo de Justicia. Ajá, ¿cuál es la juramentación que vamos a tomar como válida? Que es el arranque del periodo Y de... lo que promueven el revocatorio, ¿cuál es la que toman como válida? ¿Cuál tomaría Rafael Curvelo? Nosotros tomamos como válida la del 24. Por eso es que se llevó el 25 de mayo la solicitud de activación para que se cubra esa para que se instancia. cubra esa instancia. Ahora bien, puede pasar que nos digan que tiene que ser el 10 de enero. Habrá que solicitar otra vez la activación el 10 de enero. Yo creo que eso no debe ni quitarnos el sueño ni ser un tema de desgaste del debate. Sencillamente, cuando se tenga que activar, hay que activarlo. O cuando el Tribunal Supremo de Justicia o el CNE diga, mira, es que aquí es la mitad de periodo, arrancar ¿Ustedes ese van a mecanismo. pedir al TCJ o al CNE que dilucide cuál es? Correcto. Se lo han Ya planteado. ya se le pidió al CNE la primera parte, ahora viene la parte del TCJ que tiene que dilucidar ese tema Se lo van a pedir importante. ustedes directamente. Claro, por supuesto, a través de un recurso en el cual el TCJ tiene que responder. Ojalá que responda, porque una de las preocupaciones que yo tengo es que el TCJ suele no responder a veces este tipo de recursos. Ocurrió el año pasado con el recurso que planteó la profesora Egle González Lobato con Andrés Caleca por el tema de las elecciones parlamentarias, cosa que nunca recibió respuesta. Y ahora hay otro recurso que introdujo el Movimiento del Socialismo del MAS con el PCB para dilucidar el tema de la representación proporcional. Esos son temas que el TCJ no puede quedarse callado y darle largas hasta que una rana eche pelo. Pero el revocatorio termina siendo otro elemento de distracción, porque incluso Avanzada Progresista dice que hay que ponerse primero las medias y después los zapatos. Entonces, no está generando la propuesta del revocatorio una dispersión del esfuerzo que debe concentrarse en el tema electoral de noviembre. No, porque, y quiero poner este punto sobre la mesa, en el equipo promotor del revocatorio está alguien como Américo de Gracia o Carlos Alaimo, que están aspirando a sus respectivas gobernaciones. Tal es el caso de Américo en Bolívar y Alaimo en el estado Zulia. Nosotros creemos, y es algo importante, que para lograr el revocatorio hay que pasar por la instancia regional y municipal, movilizar al electorado, movilizar buenos candidatos que contribuyan de alguna manera a monitorear o a motivar nuevamente al venezolano hacia la ruta electoral, porque tenemos que estar conscientes, el voto está ahorita destruido, Devaluado. completamente devaluado, y la gente hay que Como la generarle confianza del sistema electoral y Rafael, sí, pero hay quienes dicen que depende de la participación en las elecciones regionales si se va al revocatorio o no, porque si la participación es pequeña, no tiene ningún sentido tirarse el embarque del revocatorio, que tú compartes. No, y esa idea. eso sería un suicidio. Si tú ves que las regionales y municipales No cuajan, tienes que reevaluarte los escenarios. Son cosas que se tienen que hacer en la política. La política es muy dinámica y activa. Y por eso creo que es importante tener a los mejores candidatos, a las personas idóneas, no solo que toquen el tema nacional, porque también eso hay que abordarlo seriamente. Las elecciones regionales y municipales tienen que ser para hablar de los temas de la localidad, de los temas regionales, porque muchas veces
pensamos que lo que está pasando en Caracas va a afectar a Bolívar y no necesariamente. Bolívar está pendiente del tema del arco minero, tiene una situación terrible con el tema del agua, la luz y la gasolina. Entonces tenemos que llevar ese debate a lo regional, a lo local. Y por ejemplo, ponemos el caso de Apure. No le puedes pedir al municipio Páez, ahí en frontera con Apure, que te hable del problema del coque cuando ellos tienen el problema de la FARC ahorita. Entonces tenemos que empezar a hablar de esos temas puntuales que a cada venezolano le está afectando, depende de su realidad y cotidianidad. Estamos hablando entonces de vistas de acuerdo con base en esa visión que comenta. Elecciones regionales como preparación para el revocatorio. Correcto. Esa sería su propuesta. Correcto, esa sería la propuesta principal, porque nosotros no podemos ser jamás promotores o saboteadores de un mecanismo que es válido, que es legal y que además necesitamos también, porque no podemos hacer nada, promover un revocatorio sin tener unas instancias, unos líderes regionales y municipales, incluso reconocidos por el electorado. No hacemos nada, necesitamos tener esa gente ahí movilizada. Entonces a ustedes les conviene que la fecha de toma de posesión de Maduro sea enero. De alguna manera sí, pero bueno, arrearla, habría que moverla. Pero también es verdad que tenemos que tener esa respuesta también, porque no es posible que en medio de este caos institucional, caos legal y constitucional en el cual el gobierno nos ha metido, no tengamos una respuesta al respecto en qué momento Maduro se juramentó, cuál es la juramentación que vamos a tomar como válida. Por eso dejamos esa respuesta ahí, porque además hay que cubrir los espacios. Porque tú te imaginas que esperamos al 10 de enero y nos dicen, no, pero es que fue en mayo. Entonces tenemos ese problema. Por si acaso. Por si acaso, como dicen, hay que asegurar las cosas siempre, porque si no, no hacemos nada. Rafael, hablabas de animar a la gente a votar. Pero en la oposición se ven candidatos que dicen, la unidad es en torno a mí. ¿Cómo resolver esa fiesta de candidatura que hay en la oposición? Porque incluso el gobierno supuestamente la está resolviendo con una primaria. Correcto. Entonces, va a haber primarias en la oposición. ¿Cómo articular los esfuerzos de cada uno? Primero hay que ver las realidades. De repente no en todos lados va a funcionar el tema de las primarias o vas a lograr hacer las primarias. Sabemos, nuestro dirigente Jorge Lepage le han comisionado allá en Anzoátegui encargarse de organizar de alguna manera el tema de primarias para gobernadores, ver si hay posibilidades de hacer unas primarias a nivel de gobernadores en Anzoátegui. Los municipios en Anzoátegui se están organizando de forma unas primarias. Primarias. Yo creo que tiene que buscarse consenso donde pueda haberlo, primarias donde haya que realizarlas, y si hay otro mecanismo, tipo encuesta, tipo estudio de opinión, se tiene que hacer. Lo importante es lograr que sean candidatos idóneos, que representen las necesidades de la gente, que la gente se sienta identificado con ellos. Tú te imaginas, y pongo el ejemplo que en el municipio de Libertador escogamos un candidato que no calce los números o que no se siente identificada la gente no te va a ir a votar. Eso es un tema que tenemos también que definir. Tiene un tiempo para dilucidarlo, un tiempo acotado. Sí, un tiempo que está contra el reloj. Sí, y se tiene que dar lo más rápido posible. Nosotros estamos apostando a que se den ese consenso. Es por eso que Alternativa 1 no ha presentado formalmente candidatos en ningún sitio, porque nosotros creemos que lo primordial es construir una unidad y ser consenso, y construir ese consenso en base a los criterios políticos que debe tener la realidad, no solo regional, municipal, incluso de las propias comunidades. El gobierno mete casquillo a la oposición y trata de desacomodarlos, y pareciera que los dirigentes opositores siempre muerden el peine. Entonces, sí, es un tema terrible, porque a veces el gobierno mete la cizaña, o cuando dice, bueno, yo sé por quién votas, o tienen que registrarse en el carnet de la patria después de votar. O tú eres el candidato para tal lado. O tú eres el candidato para tal lado. Empieza aquella discusión, la oposición dándose vueltas, persiguiéndose su propia cola sin ningún sentido. Nosotros tenemos que ser más inteligentes, más astutos que el gobierno. El gobierno va a hacer todo lo posible por dividir a la oposición y también por tratar de desmovilizar el voto de la oposición. Pero la gente puede decir legítimamente, yo no creo en el CNE, no quiero participar y no voto. Sí, y es legítimo y es válido. El CNE, los últimos procesos electorales, ha dado muchos síntomas de desconfianza en la gente, y es válido. Lo vemos cuando se dice que no van a poner los puntos rojos, que va a haber un acuerdo y los puntos rojos se instalan igual. Actualmente, y yo tengo que poner las manos al fuego, tenemos dos rectores que están haciendo un estupendo trabajo, como lo que es Enrique Márquez y Roberto Picón. Yo creo que poner en duda el caso de Roberto Picón como un colaborador, un alacrán... Yo lo pondría las manos al fuego por ambos. Por ambos los pondría, porque están haciendo un trabajo. Bueno, ese es el riesgo de quemarse, como dicen. Pero son
son personas que han demostrado tener un compromiso por la democracia y además tienen el conocimiento técnico de cara a los procesos electorales. Y algo que hay que decir, no puede ser que Roberto Picón es bueno cuando hace el trabajo al G4 o al GTAE, pero es malo cuando está en el CNE. Es un tema también de coherencia que tiene que tener sectores de la oposición y teníamos que trabajar con eso. Yo creo que el peor error que hace la oposición es sabotearse a sí misma, hacer la lucha fratricida, no trabajar en base a buscar consenso de diferentes criterios. Hoy tenemos la propuesta en la mesa del revocatorio, están las regionales, hay otros que dicen, bueno, esperemos al 2024, bueno, esos son temas que hay que debatir y discutir dentro de la oposición. Ese espacio no está existiendo lamentablemente, ahorita el debate que hay es quién va a ser candidato, y eso es un debate que se agota en lo pronto, y tenemos que seguir debatiendo temas importantes para el país, incluso darle una política al país alternativa. Se ha propuesto una instancia que permita agrupar nuevamente a todos los sectores que adversan al oficialismo. Se está trabajando en eso, se está tratando de construir. No es fácil, porque no todos están dispuestos a sentarse en la misma mesa. Que unge muchos. ¿Quiénes? Sí, unge muchos. ¿Quiénes no quieren sentarse? Sería muy irresponsable decir nombres directos, pero hay gente que no está dispuesta a reconocer al otro porque el otro robó, entonces los otros son colaboracionistas. Termina siendo un tema de falta de la empatía con el otro, de reconocer cuál es el trabajo del otro, y nosotros tenemos que entender que hay liderazgos valiosos, más allá de las diferencias que puedan haber. Y yo he tenido diferencias con mucha gente en la oposición, llámese Guaidó, llámese Parra, pero sé que hay que sentarnos con ellos a tratar de resolver los problemas que están ocurriendo en el país, incluso con la oposición, porque la oposición no puede ser, estoy dispuesta a sentarme con el gobierno, pero no estoy dispuesta a sentarme con mis iguales, y eso es un tema que tenemos que también dirimir. Lo que pasa es que no se sienten iguales, y de hecho creo que hay parte de la estrategia de poner a Parra como jefe de fracción del Parlamento para generar esas antipatías. ¿Cómo las van a manejar? Claro, el problema es que eso fue una decisión de los que tienen representación parlamentaria ahí en la Asamblea Nacional. Ahí no podemos meternos en esa discusión, en ese debate, que si es Parra, que si es el otro. Nosotros no tenemos parlamentarios ahí. ¿Estamos de acuerdo o no? Yo en lo personal me parece que no era el más adecuado, creo que hay otros parlamentarios, pero bueno, ellos consideran a Parra el mejor, bueno, se le respeta esa decisión. Ojalá que hubiera una discusión seria con los diputados, que nos digan qué es lo que están haciendo, cómo es la situación, porque a veces tenemos la sensación que los debates del gobierno terminan siendo una conversación entre ellos mismos y la oposición como muda. Y yo pongo este ejemplo. En los años 90 la causa R no eran más de 4 diputados y hacían más ruido que 20 diputados. Entonces esto es un tema que también hay que saberlo manejar. Curvelo les pediría que hagan más ruido que hagan más ruido en la asamblea. Yo tuve una discusión con unos amigos parlamentarios a principios de año cuando expulsaron a la embajadora de la Unión Europea. Ellos dijeron, no, nosotros salvamos el voto. Pero ¿dónde está el documento? ¿Dónde está su declaración? Bueno, hablamos en privado con el gobierno. No, es que eso no puede ser así, porque a través de la opinión pública, lo que piensa el periodista, lo que piensa la gente, es que ustedes están de acuerdo con toda esta situación, más allá de lo que haya hecho la Unión Europea, más allá de las opiniones que tengan. Es un tema de saber mostrarse diferente y entender que en política hay que elevar muchas veces el tono. No es que vas a hacer cosas estrambóticas como a veces hace Maduro o el gobierno, sino tienes que hacer cosas que te demuestren un diferenciador con el gobierno. Y lamentablemente a veces ocurre que dentro de la oposición se parecen más al gobierno de lo que a mí me gustaría, y tenemos que empezar a hacer eso. Y eso no es un tema solamente que si de la mesita, sino también el G4. Y pongo un ejemplo que me comentó Mires hace más de una semana. Él le preocupaba mucho el tema venezolano porque decía Fernando Mires, la propia oposición decía que tienen rasgos predictatoriales, y eso tenemos también que dilucidarlo, porque estamos hablando aquí de la democracia, pero ¿hace cuánto tiempo los partidos de oposición no se han renovado, o hace cuánto tiempo un liderazgo en Venezuela reconocen sus errores y se apartan a un lado? Esas son cosas que hacen políticos serios. Para todos. ¿Quién debería apartarse? Sería muy difícil decir, yo pudiera señalarte 1, 2, apártense, pero ellos dirán, no, es que yo todavía estoy preparado. Yo creo que cada uno de ellos tiene que autoevaluarse y decir, bueno, estoy dispuesto a seguir o tengo la capacidad de todavía unificar a la oposición. Tienen que evaluarse cada uno de ellos. Así como lo hizo en su momento Albert Rivera en España y después lo hizo Pablo Iglesias. Se dieron cuenta que ya se apartaron porque ya no podían darle más a la política venezolana. El problema está en que la gente es la que los está apartando y se está quedando sin liderazgo, y el poder se aprovecha del poder. Claro, ahí hay un punto importante. La gente los está apartando y ellos no se están dando cuenta de eso. El aislamiento total
de las élites políticas es impresionante. No puede ser que la gente los está apartando. Hoy la población venezolana, de la misma forma como rechaza al gobierno, tiene un alto rechazo a la oposición y termina siendo un tema de que no lo terminan viendo. Pero eso le puede caer a usted también. A nosotros le cae a todos. nos cae a todos. Es que esto es un tema de incluso de autorreflexión, autocrítica, y hay que hacerla porque lamentablemente no hemos logrado conectar a la gente, no hemos logrado ni siquiera convencer de participar en elecciones. Llevamos 3 procesos electorales del 2018 para acá donde la votación va bajando, ni siquiera es que logramos aumentar. ¿Y qué van a hacer para convencerla ahora? Y cerremos la conversación con esto. ¿Qué van a hacer ahora para convencer? Lo primero que tenemos es que demostrar que hay disposición a la rectificación, disposición a la autorreflexión. Es lo primero que hay que hacer, porque si no reconocemos los errores, todos los que hemos cometido errores, no hacemos nada. La otra parte, yo creo, es mostrar una oposición coherente. Y esto es tratar de buscarnos un punto de encuentro entre nosotros, llámese el revocatorio, llámese que no nos guste Maduro, llámese un candidato a gobernador X. Tenemos que buscar esos puntos de encuentro en los cuales podamos motivar a la gente, porque la gente busca una unión de la oposición, pero no esa unión o esa unidad que a veces venden algunos, que termina siendo una suma de siglas, una sopa de letras, un pegoste ahí, y al final les compiten, yo tengo tantos, y no es así, porque también hay que reencontrarnos con los ciudadanos, reencontrarnos con esa sociedad civil organizada que se esforzó y que trabajó por poner unos rectores en el CNE y que hoy ha sido descalificada por un sector de la oposición porque sencillamente decidió apartarse, como tú dices, de esa política que ha sido nociva y que no le está llevando soluciones a la gente directamente. Rafael, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Hoy en este espacio. Despedimos a Rafael Curvelo, secretario ejecutivo de Alternativa 1, José Gregorio Yepes y Vanessa Davis. Nos despedimos de Contrapuntos. Hasta la próxima semana.